Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Jesús anuncia por primera vez su pasión a sus apóstoles. Pero, ¿quiénes lo van a poner a sufrir? ¿Quiénes lo van a señalar? ¿Quiénes lo van a condenar? ¿Y quiénes le van a dar muerte? Lo vamos a descubrir en este programa, en el Tesoro de la Fe, donde vamos a estar hablando sobre el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. No te vayas, quédate con nosotros y ya regresamos en unos instantes. Ya estamos de regreso. Gracias por seguirnos acompañando en este su programa, El Tesoro de la Fe. Así como hemos estado hablando en estos programas, siguiendo la vida de Cristo. Así, simultáneamente, vamos llegando casi al final de su vida. Pero hoy, en este programa, tengo el honor de presentarles una vez más a un gran invitado. El Padre Luis Mejía, que nos acompaña en este programa. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos y por siempre estar dispuesto a estar con esta audiencia que tenemos. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, Padre. Sabes que siempre me gusta estar aquí. Es un gran placer compartir contigo y compartir con la gente. Y más, ¿verdad? Cuando ya vamos llegando al culmen, ¿verdad? En la vida de Jesús, de su entrega por cada uno de nosotros. Padre, hoy vamos a hablar cómo Jesús mismo anuncia su propia pasión. Lo vamos a encontrar en los evangelios, en los 3 sinópticos. Pero quisiera que hiciésemos un poquito de recorrido hacia el Antiguo Testamento, porque vamos a ver cómo las profecías de los grandes profetas se hicieron realidad en la persona de Cristo. Jesús vino al mundo a cumplir y a llenar todas esas profecías que ya se habían dicho. Y me gustaría, Padre, para que veamos cómo Dios tenía un plan perfecto que lo iba a hacer a su tiempo. Vamos a ir, Padre, para que veamos cómo los antiguos profetas ya habían anunciado cómo este Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, iba a morir. Y la forma de cómo iba a morir, cómo lo hicieron tan palpablemente y tan ciertamente. ¿Por qué no leemos el pasaje de la Biblia del profeta Isaías en el 53, del 2 al 5, Padre? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no podía cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, uno de aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando se escuchan estas palabras de este profeta, Isaías, cuando vemos cada uno de estos palabras, comentarios, ¿cómo vemos aquí la pasión de Cristo? Exactamente lo mismo, ¿verdad?
Sí, así es. Pareciera, era como que si el profeta estuviera viendo, era así como una película donde estaba viendo todo lo que le iba a suceder a Jesús, como si él lo hubiera vivido en carne propia. Pero sabemos que pues no, ¿verdad? El profeta Isaías está pues mucho antes que Jesús, de muchos años. Cuando estabas leyendo, Padre, me estaba figurando, me estaba revelando, incluso como lo decías tú, como viendo una película. Y sabemos que el profeta Isaías vivió 700 años antes de Cristo. Imagínate qué gran sabiduría que Dios le dio a este profeta, cómo visualizó la pasión de Cristo. Exactamente como lo describe aquí la lectura que acabas de leer, Padre, pues es exactamente lo que pasó. ¿Por qué no leemos otro pasaje de la Biblia, Padre, del mismo Isaías 53, el capítulo 12? Por eso lo contaré entre los grandes y le daré la herencia reservada a los fuertes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí el pecado de muchos e intercedía por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una vez más, la película, ¿verdad? Igualito como le pasó a Cristo. Pero quisiera, para que tengamos un poquito más de citas bíblicas, que leyésemos ahora, Padre, Zacarías en el capítulo 12, versículo 10, donde también nos narra exactamente que es otro profeta, para que veamos cómo Dios se reveló a ellos, y nos dice así más o menos. Dispondré el ánimo de los descendientes de David y de los habitantes de Jerusalén, para que vuelvan a mí con amor y confianza. Llorarán por aquel que ha sido traspasado, como se siente la muerte del hijo único, y lo echarán de menos como se lamenta el fallecimiento del primer hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Exactamente, aquel que ha sido traspasado. Y ahí nosotros lo vemos, ¿verdad? Lo que se me hace tan increíble, Padre, cómo estos profetas lo vieron todo, lo experimentaron casi. Me imagino cuando estaban viendo esta visión o esta revelación que Dios les hizo, ¿cómo se podrían imaginar lo que iba a pasar? Que ellos todavía no sabían. Ni siquiera habían oído hablar que iba a venir el Mesías. Bueno, que iba a venir sí, pero no cómo iba a pasar. Mas, sin embargo, ellos describen exactamente cómo iba a morir. Una realidad que se hizo palpable y que Dios se la reveló. Así que estos profetas, Padre, vienen a decirnos, a profetizar cómo iba a terminar la vida de Cristo. Padre, vamos a seguir indagando sobre estas profecías de los antiguos hacia la persona de Cristo, pero cuando regresemos, Padre, después de estos momentos de anuncios, para que ustedes nos sigan acompañando aquí en su programa, El Tesoro de la Fe. Ya estamos de regreso aquí en su programa El Tesoro de la Fe. Una alegría que nos sigues acompañando con el Padre Luis y un servidor. Hoy estamos hablando sobre la misma pasión de nuestro Señor Jesucristo que Él mismo le dijo a sus discípulos. Pero también estamos viendo los grandes profetas del Antiguo Testamento, donde ya profetizaron que Jesús, el Mesías, iba a sufrir e iba a morir. Ahora vamos a hablar en este segmento sobre los salmos, que también hablan y profetizan sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ¿por qué es importante que nosotros sepamos esto? ¿Qué es lo que nos ayudaría a reflexionar en nuestra fe cuando sabemos que Jesús va a venir al mundo a cumplir estas profecías y estos profetas y salmistas que hablen ya a la humanidad sobre lo que vendrá con la persona de Cristo? Sabemos que pues una de las misiones que los profetas realizaban era mantener la esperanza del pueblo, y esta era la forma como ellos iban manteniendo esa esperanza del pueblo en la llegada del Mesías y cómo sería esa llegada. No todos quizás entendieron estos mensajes,
pero hubo muchos que sí, porque sabemos que muchos que encontraban en las profecías y encontraban en el rezo de los salmos ese mensaje de esperanza y mantenían prendida, ¿verdad?, esa flamita para la llegada del Mesías. Sabemos que los profetas que acabamos de nosotros mencionar en el antiguo segmento, en el segmento anterior, como el profeta Isaías, el profeta Zacarías, ellos anunciaron. Y claro, es el papel de los profetas de anunciar algo divino que viene de Dios. Pero ahora vamos a ver los salmistas que hablan sobre la venida de Cristo y cómo va a morir el Mesías. ¿Quiénes son los salmistas, Padre? Sí, recordemos que el rey David fue el primero, ¿verdad?, que puso como encargo, ¿verdad?, a algunos miembros del pueblo que se encargaban de rezar, ¿verdad?, o de aclamar, ¿verdad?, estos salmos en las celebraciones litúrgicas ya desde entonces. Entonces, ahora, ¿verdad?, se volvió también para nosotros un momento importante, ¿verdad?, en la celebración litúrgica en los salmos que nos preparan para escuchar el Evangelio también. Exactamente. Y recordando que antiguamente, antes de que Cristo viniera al mundo, los salmos, y todos ellos se cantaban o se rezaban para pedir que viniese el Mesías. Era una de las cosas que la comunidad judía siempre estaba orando y pidiéndole a Dios que mandara a aquel Mesías, y por eso ellos rezaban, por eso ellos ayunaban, para que Dios ya tuviese en cierta forma compasión de ellos y el Mesías se revelara. Padre, ¿por qué no leemos uno de los salmos para que veamos cómo también habla de la venida de nuestro Salvador? Y sería el Salmo 22. Mas yo soy un gusano y ya no un hombre. Los hombres de mí tienen vergüenza y el pueblo me desprecia. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas y mueven la cabeza. Confía en el Señor, pues que Él lo libre, que lo salve si le tiene aprecio. Bueno, pues aquí está, ¿verdad?, este salmo que nos muestra, ¿verdad?, cómo Jesucristo también recibió, ¿verdad?, estos insultos, ¿verdad?, y estas amenazas. Sí, y lo vamos a ver también en la pasión de Cristo, cómo este salmo se hace realidad y cómo exactamente lo que acabó de leer, Padre, en este Salmo 22, le pasa a la persona de Cristo. ¿Qué piensas, Padre, cuando nosotros vemos estas profecías? ¿Cómo la gente pudo haber entendido? Quiero imaginarme cómo las personas estaban pensando cuando escuchaban estos salmos. Si ellos realmente creían que eso le iba a pasar a Cristo o no, o simplemente era un salmo más. Me pongo a pensar, por ejemplo, yo rezo los salmos todos los días y esto puedo decir, ¿va a hacerse realidad? ¿No va a hacerse realidad? Pero nosotros ya no esperamos un Mesías. Esta comunidad antigua antes de Cristo, ¿cómo crees tú que veía estos salmos? Yo creo que para algunos, pues sí los ponía a pensar, ¿verdad?, ¿cómo va a ser que el Mesías va a ser insultado, abofeteado y todo eso? Y algunos podrían pensar, a lo mejor yo voy a ser uno de estos que va a insultarlo, a abofetearlo y todo. Pero algunos pensaban también, ¿no?, en la forma en cómo el Mesías se iba a manifestar, ¿verdad?, una forma humilde, ¿verdad?, sencilla, ¿verdad? Pero ellos esperando al Mesías, claro, no esperaban recibir lo que yo he visto, he escuchado, un Mesías humilde, un Mesías pobre. Ellos me imagino que estaban esperando un Mesías poderoso que viniera a librarlos de la esclavitud, sobre todo cuando estaban en Egipto, o después ya cuando Jesús estaba vivo en persona, que los viniera a liberar de los romanos. Era lo que siento que ellos estaban esperando. Entonces ver un Jesús humilde, manso, y escuchar estos mensajes, estos salmos, ¿cuál sería la reacción? Sí, yo creo que de incertidumbre, ¿verdad?, y así como de decepción, es decir, ¿cómo es que el Mesías va a llegar de esta manera? ¿Verdad? Jesús mismo les va a reclamar y les va a decir, ustedes no quisieron escuchar las profecías, ustedes no quisieron entender que ya desde antiguo se había anunciado que todo esto me iba a suceder. Muchos pues cerraron sus oídos y no quisieron aceptar esta forma en cómo Jesús se iba a manifestar.
Y todavía muchísimos han cerrado sus oídos y cerraron sus ojos también, aunque vieron prodigios, vieron muchas cosas que Jesús estaba haciendo. Sabemos que los judíos siguen esperando el Mesías. Pero Padre, ¿por qué no leemos el Salmo 22, otra partecita, en el Salmo 22, 17 al 18, para que sigamos viendo las profecías en el Antiguo Testamento, ahora por medio de los salmos? Como perros de presa me rodean, me acorrala una banda de malvados. Han lastimado mis manos y mis pies. Con tanto mirarme y observarme pudieron contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica la tiran a la suerte. Padre, esto me recuerda cuando vienen aquellas personas con palos y piedras al huerto de Getsemaní y que Jesús les dice, ¿han venido a detenerme como si fuera un bandido? Con piedras y todo, siempre he estado con ustedes. Y lo mismo acaba de decir aquí en el Salmo. Padre, vamos a ir a una pausa y vamos a continuar ahora hablando cómo Jesús mismo habla de su muerte y resurrección a sus apóstoles y sus discípulos cuando regresemos. Así que ustedes no se vayan, quédense con nosotros y ya regresamos aquí a tu programa El Tesoro de la Fe. Ya estamos de regreso y gracias por seguirnos acompañando en este su programa El Tesoro de la Fe. Hoy con el Padre Luis y un servidor estamos hablando sobre las profecías de Jesús que iba a padecer. Hoy en este momento ya vamos a hablar y escuchar del mismo Jesús cómo le habla a sus propios apóstoles y discípulos, cómo va a terminar su vida aquí en la tierra. Va a ser algo bien difícil de poder entender, algo muy difícil para sus discípulos el poderlo escuchar de las propias palabras y de la boca de Cristo. Pero a eso vino nuestro Señor Jesucristo y vamos a darle, Padre, a continuar con este programa y a darle lectura ahora sí para ya entrar a lo lleno donde Jesús, todas estas profecías que ya hemos estado hablando en los dos segmentos anteriores, cómo Jesús ya ahora por su propia boca salen esas palabras de, en cierta forma, tristeza, porque ¿quién va a querer que el Mesías, ahora que anda con sus discípulos, vaya a morir y sobre todo de la forma como Jesús lo anuncia? ¿Por qué no leemos, Padre, donde Jesús hace su primer anuncio que va a morir? Porque sabemos que lo hace 3 veces, pero es importante que leamos el contexto donde lo dijo la primera vez, Padre. ¿Qué le parece entonces si leemos Marcos 8, 27 al 32? Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y que resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Por qué es importante para Jesús decirle a sus discípulos que va a morir? Porque tiene que prepararlos para que no sea una sorpresa para ellos. De alguna manera Jesús tiene que ir fortaleciendo el ánimo de los discípulos, pero también su fe en Él, ¿verdad? Su corazón, que la causa de muerte de Jesús no sea escándalo para ellos, sino más bien una muestra más, ¿verdad? De quién es Él, ¿verdad? El Mesías. Pedro siempre hace preguntas a Jesús. Yo me lo quiero imaginar como un hombre hiperactivo que siempre tenía una respuesta y que siempre quería entablar esa conversación con Jesús. Y se ve que en los evangelios que siempre lo hacía. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué sería tan importante saber Jesús o saber Jesús qué dice la gente de Él? ¿Por qué sería importante para Él? Porque Jesús ante todo quiere aclarar bien su identidad, ¿verdad? Quiere presentarse bien
quién es Él, el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Él tiene que ver, ¿verdad?, que su identidad no sea confundida, ¿verdad? Como muchos decían, pues a lo mejor es uno de los profetas que ya murió, o Juan el Bautista que resucitó, ¿verdad? Esta identidad que Jesús va a poner siempre en claro, aunque no muchos quisieron ver realmente que Él era el Hijo de Dios, el Mesías. La identidad, ¿para sus apóstoles o para la gente? Para los apóstoles principalmente, ¿verdad? La gente, pues a Él no le interesaba tanto de la opinión pública así, sino de los que estaban junto con Él, de los cercanos a Él, del grupo más cercano, todos los discípulos. ¿Por qué Pedro, Padre, piensas que tuvo la respuesta correcta? Es inspiración de Dios. Jesús en otro de los evangelios va a decir, ¿verdad?, esto no te lo ha revelado ningún hombre, esto te lo ha revelado mi Padre, Dios. Entonces, esta profecía, ¿verdad?, o más bien esta revelación de Pedro, es gracias al Espíritu Santo, a Dios que lo inspira a poder reconocer en Jesús al Mesías. ¿Sería que Pedro era una persona santa en ese momento ya? No, yo creo que todavía más bien era alguien que estaba dejándose guiar, ¿verdad?, por Dios, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Tendrá todavía que aprender muchas cosas. Porque vemos en otro pasaje de la Biblia, ¿verdad?, donde se hace la misma anuncio de Jesús que va a padecer y luego Pedro le dice, no, eso no te va a suceder a ti. Pero Jesús le reclama y dice, oye, no estás pensando como piensa Dios, estás pensando como piensa el maligno, ¿verdad? Rápido hay un cambio en Pedro, ¿verdad? De primeramente decir que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y ahora Jesús le dice, oye, tú ya no estás pensando como Dios. ¿Entra rápido la humanidad o entra ahí? ¿Qué entraría en Pedro en ese momento para desviarse tan rápidamente de algo bueno que ahora parece que no es tan bueno ante los ojos y oídos de Cristo? Yo creo que Pedro estaba primero pensando con los criterios humanos, ¿verdad? Cuando le dice eso a Jesús, cuando quiere impedir que Jesús vaya a Jerusalén, él está utilizando el criterio humano, ¿verdad? Es decir, está utilizando, ¿verdad?, los criterios que Satanás hubiera utilizado para disuadir a Jesús, ¿verdad?, de que no sufriera por la humanidad, de que no entregara su vida por la salvación del mundo, ¿verdad? Y eso después Pedro lo va a entender, ¿verdad?, que no era la forma. Él mismo se va a entregar como Jesús también a morir, ¿verdad?, en algún día cuando le toque. ¿Tú crees, Padre, que después de haber tenido esta conversación Jesús con sus apóstoles en este camino hasta este lugar de Cesarea, ¿tú crees que cambió la perspectiva de ver a Jesús? Sí, yo creo que poco a poco fueron ellos, ¿verdad?, llevando ya en su mente, ¿verdad?, tratando de asimilar, porque era algo muy difícil de asimilar, ¿verdad? Eso y la resurrección, pues fue algo muy difícil de asimilar. Yo creo que completamente terminaron de entenderlo hasta después de la resurrección, ¿verdad? Todo eso ya después se les vino a ellos y esto ya será, ¿verdad?, una reflexión post-pascual, ¿verdad?, donde ellos después de la resurrección de Cristo, ahora entiendo aquella vez que nos dijo en el camino que iba a morir, ¿verdad? Entonces, pero en ese momento no creo que todavía entendieran ellos de qué se trataba. Sí, bueno, Padre, definitivamente el tiempo es muy corto en este programa y me gustaría que hablásemos más sobre esta profecía de que Cristo va a morir. Pero nada más recordar que Cristo vino a cumplir las profecías y a morir por nosotros. Eso es lo más importante que necesitamos saber, que lo hizo por amor a la humanidad. Por acompañarnos en este día, Padre, gracias, y le quiero decir que estamos muy agradecidos con su presencia. Muchas gracias, Padre, también muy contentos, ¿verdad? Y un saludo a toda la audiencia, ¿verdad?, que nos ha seguido, y ojalá que ellos también reflexionen, ¿verdad?, en estos temas. Por acompañarnos en este día, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga a todos y recuerden, ama y conoce a aquel quien te amó primero, aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.